¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a clase. Vamos a ver hoy la derivada de las funciones exponenciales. En este tipo de derivadas básicamente se presentan dos casos, que son los siguientes. El primer caso que tenemos es cuando la función f de x es igual a e a la u. Entonces, la derivada de esa función, recordemos que u es una función de x. La derivada entonces de f de x va a ser igual a la derivada de u. Siempre se deriva u por e a la u. Y esta es la derivada de la función exponencial con base e. Es una derivada fácil de aprender. Vamos a hacer ejemplos. Digamos que f de x es igual a e a la 3x a la 2. Lo primero que debemos hacer siempre es identificar u. En este caso u es esta. Y hallamos la derivada de u. Si u es 3x a la 2, la derivada de u va a ser 6x. ¿Qué nos va a quedar entonces? Que la derivada de f de x va a ser igual a u' o derivada de u, que es 6x, por e elevado a la u. ¿Quién es u? 3x a la 2. Miremos nuestro segundo ejemplo. Vamos a decir que f de x es igual a e a la 5x a la 2, a la 3 más 8x. Entonces, ¿a qué va a ser igual esta derivada? Identificamos u. U, aquí lo tenemos, decimos que u es 5x a la 3 más 8x. Si esta es u, entonces la derivada de u va a ser igual a 15x a la 2 más 8. Y listo. Entonces, la derivada de esta función, ¿a qué va a ser igual? A u, la derivada de u, que es 15x a la 2 más 8. Esto debemos meterlo en paréntesis porque multiplica todo. Por e, pero e elevado a la u, es decir, 5x a la 3 más 8x. Y listo. Es decir, siempre en la derivada que contenga e a la u, esta nunca se va a perder, siempre va a permanecer. Veamos un tercer ejemplo. Vamos a decir que f de x es igual a e a la 4x. Hagamos esto más grande. E a la 4x a la 4 más 5x. Entonces, miremos la derivada de esa función. ¿Quién es u en este caso? En este caso, u va a ser todo esto. Entonces yo digo que u es e a la 4x a la 4 más 5x. Es como si hiciéramos un ejemplo parecido a este. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que u' va a ser igual, derivada de toda esta parte, que es 16x a la 3 más 5. Y lo multiplicamos por e, siempre por lo mismo, a la 4x a la 4 más 5x. Esta derivada es un caso
que es notable, aparece mucho. Entonces, siempre que tengamos una derivada de esta forma, la vamos a derivar así. Perdón, una función de esta forma la vamos a derivar así. U, la derivada de u', que es todo esto, es decir, f' de x va a ser igual. La derivada de u, que es 16 x a la 3 más 5, e a la 4x a la 4 más 5x. Hasta ahora hemos puesto u', es decir, vamos en esta parte, por e a la u, es decir, la función original, por e, la función original, que es e a la e, 4x a la 4 más 5x. Y listo. Así se derivan funciones exponenciales que tengan como base e. Hagamos un cuarto ejemplo. Vamos a decir que f de x es igual a e elevado a la seno de x. Entonces, ¿a qué va a ser igual la derivada? Lo primero que tenemos que identificar es nuestra variable u. En este caso, u es seno de x. U es seno de x. Y hallamos la derivada de u. Recordemos que la derivada del seno es el coseno. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice la formulita? Que la derivada de la función f de x va a ser igual a la derivada de u. La derivada de u es coseno de x por e a la u, es decir, siempre la función original que nos dieron, e a la seno de x. Y eso es todo. En nuestra segunda parte estaremos viendo la derivada de la función exponencial con una base diferente a e. Los invito a que nos sigan viendo y nos sigan escribiendo. Hasta otra oportunidad.